Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. Además, dar las gracias a Comsquare por patrocinar el podcast. Comsquare es la plataforma número 1 en Europa para la gestión 360 de las campañas con influencers y que ayuda a los profesionales del marketing con toda la potencia del Big Data a planificar, seguir y optimizar sus campañas en tiempo real. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Vamos a traer, creo que además esta va a ser la primera vez que ocurra en el podcast, un episodio que se va a dividir en dos, porque, bueno, creo que tiene bastante que hablar, incluso bastante trascendencia y me gustaba, bueno, pues abordarlo en dos programas, sobre todo para no sobrecargarnos y hacer un programa demasiado largo. La historia que leía y que me dio un poco pie a escribir primero un poco el guión de este podcast y ahora hablaros sobre él, era la historia de Emma Lenke, que era una niña, que bueno, era un caso bastante normal, era una niña de Alabama, a la que con 12 años sus padres, pues finalmente lo decimos porque, bueno, los que seáis padres lo sabréis, los adolescentes, pues normalmente presionan mucho para instalar y tener este tipo de aplicaciones mucho antes de que al final los padres acaben dando el brazo a torcer. En este caso, finalmente le permitieron instalarse a Instagram. Ella comenta cómo para sus ojos se le abrió el mundo. Y bueno, realmente es un poco una metáfora bastante lógica. Para un niño de 12 años de Alabama, tener Instagram y poder conectar con gente de todo el mundo y ver diferentes realidades, pues es un poco como que se te abra el mundo. Hoy Emma tiene 20 años, para que nos hagamos también una idea del tiempo que lleva Instagram en nuestras vidas. Ella comenta cómo de Instagram pasó a Snapchat también, y bueno, digamos que empezó a usar más o menos 6 horas al día en redes sociales. Cuenta un poco que se comparaba todo el rato con lo que veía y con las chicas que veía y que cada vez se sentía peor consigo misma. Transmite que todos los cuerpos eran perfectos y que esto le provocó pues muchos desórdenes alimenticios. Al final, pues una niña feliz de 12 años se instaló una red social y poco a poco, y con 6 horas diarias, poco a poco su vida se iba poniendo patas arriba. Al final dice que un hecho muy paradigmático fue como con 15 años, pues tenía su móvil apoyado y sonó por una notificación y se dio cuenta de que tenía tal nivel de ansiedad al lanzarse a por él que un poco como que se le abrieron los ojos, se dio cuenta de lo enganchada. Al final esta historia es un poco para poner en perspectiva a muchos datos que os voy a traer y bueno, luego os contaré qué pasó un poco con esta chica. Pero vamos a primero hablar de estos datos. El 40% de estudiantes de secundaria aseguran haberse sentido bajos de ánimo durante al menos 2 semanas seguidas en el último año. Pero no bajos de ánimo como, bueno, pues igual nos sentimos todos cuando éramos jóvenes, no. Lo relatan como tanto como para no ser capaces de realizar vida normal. Pero en las niñas estos datos son aún peores. Ese 40% sube al 57%. Pero sube al 57% no de que han tenido 2 semanas malas en un año, no. El 57% declara sentirse triste de manera persistente. Y un 30% declara haber pensado en el suicidio. Habiendo un 60% más de suicidios que hace 10 años. Más o menos desde que se popularizaron las redes sociales, allá por 2012 más o menos. Evidentemente, no vamos a crear, por supuesto, un patrón. Evidentemente, pues si las redes sociales nacieron hace 10 años, son las responsables.
Pero bueno, queremos un poco poner un poco en perspectiva. Y todos estos números desde 2012 hasta hoy no hacen más que empeorar año a año. Para que os hagáis una idea, algunas causas indirectas que provoca un poco el uso de las redes sociales es, primero, que se reduce la actividad física. Al pasar más tiempo con el móvil, pues desplazas otro tipo de actividades. Pues igual no te apetece bajar al parque a jugar con tus amigos, no te apetece ir al gimnasio o incluso abandonas un deporte que practicabas. También normalmente se reduce el tiempo para socializar en persona. Yo al final me acuerdo cuando era niño y estaba deseando salir de casa pues para ver a otros niños de mi edad. Pero cuando tienes un móvil estás todo el rato socializando. Entonces te da la sensación de que ya no tienes esa necesidad. Sustituyes el socializar en persona con el socializar online. Y digamos que por lo que estamos viendo y por los datos no es lo mismo. Y por otro lado, se reduce un poco el tiempo y la calidad del sueño. Primero el tiempo, porque pues muchas veces tardamos en irnos a dormir porque estamos mirando el móvil. Y por otro lado también por la calidad del mismo, ya que el uso del móvil justo antes de echarnos a dormir nos hace que nos cueste más irnos a dormir y nos hace descansar peor. Y bueno, pues cualquiera que tenga un poco de idea de salud mental sabe que estos tres ingredientes son una bomba en nuestra salud mental. Al final, si se reduce la actividad física, se reduce el tiempo que estamos socializando y se reduce nuestra calidad y el tiempo que dormimos, nuestra mente lo va a pasar muy mal. Y se ve claro con estos datos. Os voy a dar más datos ahora. En 2012, la mitad de los adolescentes estaban en redes sociales, pero es que hoy están el 95%. Un adolescente pasa en 2023, estábamos hablando, por ejemplo, de Emma, que pasaba 6 horas, pues un adolescente pasa en 2023 8 horas delante de una pantalla. Quizás no todo el tiempo en redes sociales, porque también en el instituto o en la universidad usa el ordenador para tomar nota, para estudiar, para lo que sea, pero son 8 horas delante de una pantalla. Entre 2011 y 2021 se dobló la cifra de jóvenes que tenían depresión. Y en 2022, el 30% de las chicas sufren o han sufrido depresión, frente a un 12% de los chicos. Para mí las redes sociales no son exclusivamente el problema, para nada. Pero es verdad que sí lo puede llegar a ser, primero, el tiempo que dedicamos a ellas. Incluso el uso que les damos. Por poner un ejemplo, y como vemos que siempre estas cifras son peores en chicas, está, por ejemplo, eso, la temática que consumimos. Si, por ejemplo, consumimos más belleza, lifestyle, se ha comprobado que los estragos son mayores. ¿Por qué? Porque al final pues te lleva a compararte más, etcétera, etcétera. No es lo mismo, pues yo qué sé, utilizar las redes sociales para ver gente jugando a videojuegos que utilizarlas para ver pues personas guapísimas en sitios guapísimos con ropa guapísima, que te llevan mucho más a compararte. Entonces, pues este combo, digamos que es más agresivo. Al final, si pasamos mucho tiempo, desplazamos el socializar, el deporte, el sueño y además utilizamos esta temática, es, digamos, el combo más destructivo de todo. Entonces, pues bueno, esto suele hacer que las chicas se vean más afectadas porque suelen pasar más tiempo y suelen ser más consumidoras de esa categoría. Y además suelen desplazar más las actividades deportivas, incluso también el sueño y el socializar. Es decir, bueno, suelen ser más tendentes a engancharse, sin haber tampoco una exagerada variación, porque al final los chicos pues también se enganchan bastante. Entonces, las redes sociales, evidentemente, no son las responsables de todo esto, pero también son responsables. Muchas alegan que han implementado herramientas de control para padres, cosa que es verdad, pero muchas veces no es suficiente. Primero, porque los padres no las saben utilizar, y segundo, porque los jóvenes se las saben saltar, y tercero, porque no son suficientes esas medidas. Y también no son solo estas medidas de control parental, sino las dinámicas que tienen las redes sociales. Todos sabemos, por múltiples estudios, que muchas pues tienen dinámicas que crean adicción. En pues los likes, por ejemplo, todo el mundo ha dicho como
viene un poco de los mismos estímulos que, por ejemplo, recibimos con las tragaperras y que causa adicción. Bueno, os conté que al final del capítulo os hablaría de Malenke. Pues Emma Lenke, mencionada al principio del capítulo, ha fundado hoy una ONG que se llama Logov, me gusta mucho, por cierto, el nombre, y que busca un poco concienciar a los adolescentes del uso de las redes sociales y presionar a los reguladores para que las controlen más. No paran de aparecer voces que nos advierten de todo esto y la sociedad, digamos que necesita un cambio bastante drástico en torno a esto. Estamos en una situación mucho más límite de lo que creemos, sobre todo los más jóvenes, y al final los más jóvenes no sabemos cuáles van a ser los efectos que están sufriendo ahora a largo plazo. Y bueno, mañana voy a trasladar este tema a un poco la parte de los influencers. Así que nada, hasta aquí este pequeño primer capítulo. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com, o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!